La paradoja del árbol que cae. En un bosque solitario los árboles hacen ruido al caer. ¿Qué es en realidad la realidad? ¿La realidad es objetiva o subjetiva? Estimado profesor, soy estudiante de filosofía y en una de las clases se planteó el siguiente problema. ¿Hace ruido el árbol que cae cuando no hay nadie para escucharlo? Algunos sostuvieron la opinión de Kant, que dice que la idea de mundo objetivo debía ser matizada por la idea de mundo según el observador. Esto significaría que lo que vemos allá afuera es nuestra versión del mundo. Si no estamos para escucharlo, el árbol que cae no hace ruido. No hay ruido sin oreja. Otros, directamente opinaron que haya o no alguien en el lugar para oírlo, el estrépito que produce el árbol provocará vibraciones en el aire que constituirán un sonido. Obviamente no se llegó a ninguna conclusión. ¿Pero cuál es la verdad? José B. Respuesta. Apreciado José. Justamente tu pregunta yo la hice en una de las sesiones de contacto telepático, y creo que no hay nada mejor que transcribir los diálogos tal como ocurrieron, porque el problema quedó aclarado definitivamente. Interlocutor. Maestro, hace mucho tiempo que estoy pensando sobre algo que los filósofos aún no pudieron resolver. Concretamente, ¿el universo físico existe independientemente de que alguien lo perciba? Es decir, un árbol que cae y hace ruido es un hecho que existe aunque nadie lo perciba. Ruanel. Voy a dar una respuesta muy simple. Como ya sabes, el absoluto crea los Elohim y los Elohim tienen el poder de crear espíritus. Ahora bien, si todos los Elohim del universo se pusieran de acuerdo y en este momento hicieran desaparecer a todos los espíritus, el plano físico seguiría existiendo tal cual. Interlocutor. ¿Como una energía? Ruanel. Como una energía vibratoria que al vibrar de una manera determinada forma el plano físico 1. Es decir, no es que el plano físico existe porque el espíritu lo ve. El plano físico existe independientemente del espíritu. Interlocutor. Con respecto al árbol que cae ruidosamente, hace ruido aunque nadie lo perciba, aunque no lo escuche nadie. Ruanel. Así es. Aunque no lo escuche nadie igual hace ruido. La razón es que si no hiciera ruido estaría fuera de las leyes física, porque el golpe de una materia contra otra ocasiona un sonido, independientemente de que haya un oído físico que lo escuche o no. De lo contrario, reitero, estaría fuera de la ley que el propio absoluto ha creado. Interlocutor. O sea que el creador está, de alguna manera, preso de su propia creación. Ruanel. Así es, no puede salir de sus propias leyes. Interlocutor. Aquí, no hace mucho, apareció un sistema de dibujos confeccionados en base a ciertas particularidades del ojo, que a primera vista son planos, es decir sin profundidad, y también sin ningún sentido, pero que a los pocos segundos de observación fija aparece un escenario sorprendentemente tridimensional. Es decir, ese escenario tridimensional no existe hasta que no lo crea el propio ojo. ¿Esto tiene alguna similitud con el ejemplo del árbol que cae? Ruanel. No, no tiene ninguna similitud en absoluto. Eso es meramente una ilusión óptica. Interlocutor. ¿Como un efecto holográfico? Ruanel. Es algo parecido. Interlocutor. A ver si entendí. La realidad, entonces, no es función del pensamiento ni de acuerdos. Concretamente, no podríamos acordar que un árbol al caer no haga ruido. ¿Es así? Ruanel. Así es. No podríamos acordarlo porque las leyes de la creación son así y nosotros no las podemos cambiar. No podríamos acordar de que si cae una luz de nieve no haga ningún ruido aunque nadie vea esa luz. Interlocutor. Para que no quede ninguna duda sobre los conceptos que usted expresa, y aunque el ejemplo parezca un poco absurdo, le pregunto si un ovni existe. Ruanel. Por supuesto que existe. Interlocutor. Está bien, existe en el plano físico, pero ¿qué perciben ustedes como espíritus desde el plano en que están? ¿También un ovni? Ruanel. Por supuesto. Nosotros, dirigiendo nuestra energía al plano físico, percibimos hombres antropomorfos, objetos voladores, libros, mesas. Interlocutor. Pero ¿existen en realidad estos objetos también para ustedes? Ruanel. Existen como una energía física del plano 1. Claro que existen. Interlocutor. ¿Pero acaso no van a desaparecer en el Big Crunch? Ruanel. Por supuesto. Interlocutor. ¿Y esa desaparición no significa de alguna manera que el plano físico es ilusorio? Ruanel. No. El plano físico está formado real. Si alguien viene en el plano físico y te clava un cuchillo en tu corazón, desencarnas. ¿De qué ilusión me hablas?
Te hace cambiar de estado de vibración. Te mata. Interlocutor. Bueno, pero ¿qué quedará de mí después de 100 años? Ni la sombra. ¿Qué quedó del Maestro Jesús? ¿Realmente existió o es una idea solamente de alguien que caminó en la tierra hace 2000 años? Ruanel. Jesús encarnó y transmitió mensajes y gracias a haber transmitido mensajes fue nombrado Logo Solar en lugar de otras dos entidades que estaban nominadas, como dijo Keter. Interlocutor. Maestro, usted sabe bien a qué me estoy refiriendo. Ruanel. Sí, por supuesto que lo sé. Pero no es así. La realidad es la realidad. No hay axioma que valga. Nosotros vivimos esta realidad. Tenemos otros universos paralelos donde hay otras realidades. Interlocutor. Pero Hermes decía que todo es y no es al mismo tiempo. Jesús existió y al mismo tiempo no existió. ¿Estaba equivocado Hermes? Ruanel. Así es. Interlocutor. Pero yo puedo ver en un objeto de vidrio un cenicero y un salvaje puede ver un cuenco para tomar agua, por dar un ejemplo cualquiera. Ruanel. Esa es su interpretación. No es que está viendo otra cosa. Si hay un cenicero y al salvaje le parece ver un cuenco, al salvaje le parece que va a haber un cuenco según su interpretación. Pero el cuenco no existirá. Es como aquella persona que llega del campo y quizás se quiera lavar la cara en el inodoro. La realidad es que si ese objeto es un inodoro va a ser siempre un inodoro y no importa que a esa persona que viene del campo le parezca ver un lavatorio. El inodoro sigue siendo un inodoro y no un lavatorio. Interlocutor. Pero en definitiva los objetos son átomos en movimiento. Ruanel. Son átomos en movimiento formando en el plano físico, gracias al vórtice energético, un inodoro, un cenicero, una cama, un libro, una radio o un televisor. Interlocutor. A ver si entendí el concepto. Estas cosas existen per se, es decir, sin importar la interpretación que les den quienes las vean e incluso aunque nadie se encuentre allí para verlas. Ruanel. Correcto. Si tú te vas de la habitación, el televisor encendido va a seguir estando, y las imágenes y el sonido seguirán transmitiéndose como cuando tú estabas en ella. Interlocutor. Lo entendí perfectamente. No tengo nada más que preguntar al respecto. Bueno, hasta aquí llegaron los diálogos. Espero que todo te haya quedado tan claro como quedó para mí. Bienvenido al club. Un fuerte abrazo. 3. El universo suprafísico. Es suma estupidez creer en una opinión a causa del número de los que la tienen. Giordano Bruno. Según antiguos conocimientos se decía que la materia estaba conformada por vórtices de energía. Lord Kelvin, el físico que definió el cero absoluto y elaboró una escala de grados de temperatura, opinaba que no había nada sólido en lo material, que todo era una gran ilusión alimentada por una falsa realidad. La teoría del Big Bang. Stephen Hawking, como espíritu, decidió nacer minusválido con el fin de concentrar todo su pensamiento a la misión que se había propuesto, el desarrollo de la teoría del Big Bang. Roger Penrose, maestro de Stephen Hawking, su tetano yo superior se comunicó telepáticamente con el grupo El Rom para aclarar algunos errores que cometió su parte encarnada en la teoría del Big Bang.